¿cómo están? Les saluda su amigo Invocortés. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, tomen asiento y pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. Aunque muchas personas consideran a sus propias casas como embrujadas, el arquetipo de casa embrujada la tendrán las casas que están abandonadas, atribuyéndoles a los espantos la causa principal de que nadie viva en ellas. Y es que, de las casas abandonadas se comentan muchas historias de vecinos o de personas que dicen que han ingresado, y comprobaron lo que la gente comentaba. Cada pueblo, cada ciudad tiene sus casas embrujadas por excelencia, puesto que la fama de estas ha traspasado el tiempo y las fronteras. Es más, algunas casas se han ganado un lugar en la cultura nacional como la casa embrujada de cada país. En mi país, Perú, ninguna casa embrujada es tan famosa como la casa Matusita. No digo que sea la propiedad más embrujada, pero, sin duda, es la casa de la que todos los peruanos hemos oído. Acompáñenme en este breve recorrido a la casa Matusita. La casa Matusita es una casona de 2 pisos que está ubicada en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España. En el primer piso funcionaba hasta hace no mucho una empresa que fabrica productos como pegamento, tuberías PVC, etc., que se llama Comercial Matusita SAC, de ahí el nombre de Casa Matusita, y que, desde el 2008, el actual dueño, Ladislao Terry Andrade, tuvo un convenio con el banco, Mi Banco, que ocupa la planta baja, mientras que el segundo piso sigue desocupado. Cabe precisar que la empresa Matusita no desapareció, sino que se trasladó a otra ubicación. Es difícil saber cuándo fue construida esta enigmática casa, de no ser por el actual dueño de la casa, el señor Ladislao, quien manifiesta que el recinto fue construido a fines de 1800. Los abuelos del señor Ladislao la adquirieron en 1924. Se sabe, según crónicas y mapas de la época, que en la época prehispánica, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y ya en la colonia, fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía, tanto para la defensa militar de la capital, como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. En 1860 fue construida, al frente de la casa Matusita, el Panóptico de Lima, la cárcel principal de la ciudad, que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su periodo albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta un presidente de la República, quien además llegó a morir en una de sus celdas. Se presume que la casa Matusita como los ambientes cercanos a ella sirvieron en aquellas épocas como centros de interrogatorios para la delincuencia común y de militares, sobre todo en las épocas de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Perú y Chile. En la década de los 40, en la acera aledaña del lado derecho de la casa, se alojó por mucho tiempo la antigua embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Según la creencia popular, es en el segundo piso donde se produce toda la actividad paranormal. Por eso que se cuenta que el segundo piso sigue deshabitado. Se comenta que allí pena, que se ven sombras pasar por el segundo piso supuestamente deshabitado, que se ven cabezas rodar, etc. Mucho se ha dicho de la casa Matusita, pero ¿cuál es la verdad?
Primero echemos un repaso a lo que la gente cuenta de ella. Hay dos leyendas que están relacionadas con la casa Matsushita. Ambas hablan de crímenes sangrientos, siendo uno hecho por la pasión y el desengaño y el otro por venganza y la justicia social, y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. La primera leyenda narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo al ver la escena tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku, suicidio tradicional del Japón en la que uno se quita la vida hundiéndose una espada en el estómago, poniendo fin a su propia vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta es mucho más ignominiosa que la anterior. Muchísimo más. Se cree que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para aguardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital. Pero la casa Matsushita no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas. Y es que en más de una ocasión muchos aseguran que diversos personajes han ingresado a la citada vivienda para experimentar por cuenta propia los extraños fenómenos que en ella ocurren. Uno de los primeros en ingresar fue justamente un párroco, que ingresó al segundo piso de la casa con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido. Según cuentan las historias más antiguas, el religioso, ni bien ingresó a la vivienda, sufrió un ataque de pánico que lo llevó a la muerte. Se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban. Algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. No obstante, y tal como ocurre en el caso de las leyendas, no existen registros fidedignos que respalden dicha historia, aunque sí existen testimonios de personas, incluidos trabajadores o antiguos habitantes de la casa, que aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las ventanas del segundo piso de la casa. Otro de los casos más conocidos es el de Humberto Vilches Vera, un conductor de televisión que a finales de la década de los 60 apostó en señal abierta que sería capaz de pasar 7 noches al interior de la vivienda. La historia narrada por muchos limeños recuerda que el animador efectivamente logró ingresar a la casa, llevando consigo solo con una cámara de video en la mano. Sin embargo, tal como ocurrió con el párroco, ni bien ingresó, el hombre de televisión salió de la casa, profiriendo insultos y gritos y botando, incluso, espuma por la boca. Al final de cuentas, el animador obtuvo serias complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un periodo de 13 meses, tiempo del cual nunca más se supo de él.
En este caso, a diferencia de la historia del fraile, sí cuenta con registros históricos, sin embargo hay que aclarar algunas cosas. Primero, que sí existió un tal Vilches Vera, así como es cierto que realizó la citada apuesta pública, sin embargo, es falso que este conductor haya ingresado, siquiera por algunos minutos a la citada casa, tal y como él mismo lo confesara tiempo después en su libro El cazador de fantasmas. Justamente, en un extracto de su libro Vilches Vera señala: la palabra de un ídolo de la televisión es una palabra fundamental y yo había anunciado que entraría a la casa embrujada. Nunca entré pero todos me vieron entrar, nunca hablé con un fantasma pero ellos me miran como si me hubiera convertido como un ciudadano del más allá. A pesar de esto, al día de hoy muchos aún comentan la historia del conductor de televisión que se volvió loco por ingresar a la casa Matusita. En una entrevista que ofreció al programa dominical Cuarto Poder, Ladislao Terry Andrade afirma tajantemente: es una gran mentira, una falsedad total, en relación a que la casa estuviera maldita. Ladislao dijo que las historias sobre fantasmas y terror surgieron cuando uno de los guardianes de la casa subía a medianoche los fines de semana, tropezándose por haber bebido alcohol y portando la cadena de una de las rejas en medio de la oscuridad. Y los muchachos en la calle decían: mira, hay luz, están penando, están los fantasmas. Tiraban piedras, terminaron rompiendo todas las lunas de todas las ventanas. El hombre salía molesto por la ventana. Y como era una persona muy mayor, decían: ahí está el fantasma, explicó Terry Andrade. Una de las más importantes curiosidades de este mito es que los fenómenos paranormales solo ocurren en el segundo piso y no en el primero. Esta extraña ubicación del fenómeno es justamente lo que produce cierta desconfianza entre los investigadores y escépticos al preguntarse: ¿por qué una casa solo puede estar embrujada en un determinado piso? Para ellos la respuesta no sería menos curiosa, pues para muchos la leyenda de la casa Matusita no tendría sus orígenes en la cultura popular y los cuentos de aparecidos y fantasmas, sino que habría sido importada de las mentes y fantasías del gobierno estadounidense. En los años en que el terrorismo pululaba en el Perú, cundía en la embajada de los Estados Unidos la alta posibilidad de ser un objetivo de los terroristas, por lo que la casa Matusita, al estar ubicada enfrente a la embajada, resultaba ser un lugar estratégico. Para los escépticos, los Estados Unidos fueron los que crearon y propagaron la leyenda de que la casa Matusita estaba embrujada, para así evitar que algún gobierno, espía o enemigo político pudiera habitar esa casa, sobre todo el segundo piso de la vivienda, en donde sería más fácil, según ellos, espiar las habitaciones contiguas de la embajada. Sin embargo, muchas personas mayores afirman que esta versión resulta imposible, pues aseguran haber conocido la historia de la casa Matusita mucho antes de la década que los estadounidenses colocaran alguna embajada por los alrededores. Para ellos, el origen de la leyenda tendría menos que ver por cuestiones conspiranoicas y sí, con verdaderos eventos paranormales, producidos por crímenes violentos y cruentos, que los obliga a considerar a la casa no solamente como embrujada, sino además, maldita. Casa Matusita. No digo que sea la propiedad más embrujada, pero, sin duda, es la casa de la que todos los peruanos hemos oído. Acompáñenme en este breve recorrido a la casa Matusita.
están? Les saluda su amigo Invocultas. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, tomen asiento y pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. Aunque muchas personas consideran a sus propias casas como embrujadas, el arquetipo de casa embrujada la tendrán las casas que están abandonadas, atribuyéndoles a los espantos la causa principal de que nadie viva en ellas. Y es que, de las casas abandonadas se comentan muchas historias de vecinos o de personas que dicen que han ingresado, y comprobaron lo que la gente comentaba. Cada pueblo, cada ciudad tiene sus casas embrujadas por excelencia, puesto que la fama de estas ha traspasado el tiempo y las fronteras. Es más, algunas casas se han ganado un lugar en la cultura nacional como la casa embrujada de cada país. En mi país, Perú, ninguna casa embrujada es tan famosa como la casa. La Casa Matusita es una casona de 2 pisos que está ubicada en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España. En el primer piso funcionaba hasta hace no mucho una empresa que fabrica productos como pegamento, tuberías PVC, etc., que se llama Comercial Matusita SAC, de ahí el nombre de Casa Matusita, y que, desde el 2008,